Hola, gracias a todos por estar aquí en la cuarta lección del Gimnasio de la Autoestima. Una vez más, nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Lilia, ¿cómo te encuentras? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Tuvimos un descanso, pero venimos recargados. Así es. Venimos con todo y Cuéntame, bueno, el día de hoy vamos a contarles un poco sobre la responsabilidad y también un poco sobre motivación. pues empezamos de una vez a ver qué es lo que vamos a platicar el día de hoy y compartir. Bueno, pues un tema de responsabilidad, David, es un tema bastante interesante porque es un poco complejo, Ujú. ya que bueno, lo principal es identificar de qué sí tienes tu control y de qué no tienes control. Lo que sí tenemos control, ¿qué crees que sea? Pues me imagino de las cosas que nosotros podemos hacer, como lavarnos los dientes, decidir si comemos, decidir a qué hora nos vamos a dormir en algunas ocasiones, a veces no siempre depende de nosotros. Creo que yo concibo esos detalles, no sé si sean ejemplos válidos. Sí, así es. Es un poco todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras consecuencias, todo eso es parte de lo que sí podemos controlar porque depende de nosotros al 100%. ¿Qué cosas no dependen de nosotros? A ver, apague el micrófono para poder saludar a los que están aquí llegando a la transmisión. Lo que no depende de nosotros desde mi perspectiva sería, por ejemplo, la economía del país, no depende de nosotros, no depende de nosotros si la pandemia se acaba o no, podemos ayudar, pero no depende de nosotros exactamente. Creo que son detalles afuera de nuestras decisiones personales, no sé si es eso. Sí, exactamente. Entonces, todo lo que nos rodea, todo lo que es externo, son cosas que no podemos controlar. Los pensamientos de los demás, las acciones de los demás, las consecuencias de los demás, las emociones de los demás, todo eso no lo podemos controlar. Pero generalmente lo que nos pasa es que queremos controlarlas. Sí. Entonces, una persona con una buena autoestima es capaz de reconocer lo que le corresponde, su responsabilidad y poder tomar decisiones hacia afuera. Y para poder tomar decisiones debemos de tener la capacidad de ser responsables. La palabra responsabilidad viene de la capacidad que tenemos de responder a la vida. ¿Cómo respondes a la vida? De eso viene la capacidad de responder. Entonces, ante situaciones complicadas o problemas, ¿cómo respondes a la vida? ¿Cuál es tu forma de responder? ¿Eres capaz de responder o no eres capaz de responder? Como la vida te lo está pidiendo. Entonces, por ejemplo, si tú vienes manejando, David, en el tráfico y alguien se te mete y tú te molestas, ¿de quién es la responsabilidad de ese enojo? Tu micrófono está apagado. No te escuchamos, David. ¿Ya se Ya, oye? ya te tenemos. Yo estaba pidiendo disculpas a todos porque fallaron los audífonos en la Ah, ok, conexión de Bluetooth y yo pensaba que ya me habías escuchado. ¿Me puedes, por favor, repetir lo que estabas diciendo? ok. Si vas en el tráfico y un coche se te mete y tú te molestas evidentemente por la acción del otro, ¿de quién es responsabilidad la emoción de enojarte? La responsabilidad considero que es mía porque yo decido si me prendo, si empiezo a decirle cosas, aunque no es nada fácil, porque esos aspectos se pueden racionalizar ahorita y vemos como que deberíamos nosotros poder contener a veces esos detalles o esos arranques. Pero entiendo que nadie puede hacernos enojar sin nuestro consentimiento. El detalle es que no siempre es tan sencillo, Lilia. Exactamente. Y por eso te digo, es un tema complicado porque también he tenido pacientes que les digo, ¿y qué crees? Sorpresa.
Nadie te hace nada. Tú eres responsable de lo que sientes y tú eres responsable de lo que eliges sentir. Entonces, nadie te hace enojar, nadie te hace sentir mal. Esa es tu responsabilidad y tú solita lo creas. Ujú. Entonces, por eso digo, es un tema complicado. Por ejemplo, otro ejemplo. Si yo te digo, David, hoy estás enojado, ¿verdad? ¿Tú qué me contestas? Yo te diría, si fuera el caso, tal vez te diría, sí, estoy súper molesto porque pasó esto y esto, ¿no? Yo te contaría por qué. Si no estuvieras enojado, supongamos que no estás enojado, y Ujú. yo llego y te pregunto, oye David, ¿estás enojado? Yo te diría que no, ¿Estás seguro que no estás enojado? sí. Pero yo creo que estás enojado. Ah, ok, creo que se está enojando porque no estoy enojado. Cambia la emoción, ¿te Sí, diste cuenta? O sea, sí, sí. después de que repetimos la pregunta, en el otro empezamos a generar una emoción distinta. Pero es nuestro querer tener la razón y entonces insistimos, porque decimos, yo tengo que tener la razón. Y entonces, si yo digo que estás enojado, quiero tener la respuesta de que sí estás enojado. Y entonces insisto, insisto, y en el insistir está el cambio en la otra persona, Ujú. que genera en ti el mismo ciclo de siempre. Y entonces dices, ya ves, yo tenía la razón. Como siempre tengo la razón, yo sabía que estabas enojado. Entonces nos regresamos, nos retroalimentamos con eso y decimos, ya ves, yo sé cuando la gente está enojada. Cuando no es así, no respetamos o no confiamos en la primera respuesta que nos da el otro. Siempre queremos asegurarnos, o más bien generamos y creamos la respuesta que queremos tener. Déjame darte otro ejemplo que seguramente todos los que hemos ido en algún momento a terapia, cuando lo hemos compartido con la familia, con la pareja, con el mejor amigo, y le decimos, voy a ir a tomar terapia. ¿Estás seguro? Y esa pregunta de ¿estás seguro? Te provoca inseguridad de haberle dicho o de iniciar tu terapia o de si estás haciendo lo correcto. Y a veces puede ser muy bien intencionado. Es muy interesante esto que estamos reflexionando, Lilia. Así es. Entonces ahí quieres tener el control de la emoción del otro, ¿no? Por ejemplo, obvio tenemos repercusión en lo que las demás personas hacen a nuestro alrededor, claro que va a generar una emoción en nosotros, pero aquí tienes la capacidad de decidir y elegir qué quieres hacer con eso. Esa es como la parte que te corresponde. Ok, esto me hizo enojar, pero yo tengo la capacidad de reflexionar y de decir, estoy enojado, yo decido si hablo ahorita o hablo después. Yo decido si esto quiero que me afecte o no, o yo decido si quiero que esto haga que mi día se arruine, o prefiero, no se me va a arruinar el día, entonces lo dejo a un lado, después lo veré, lo retomo, y ahorita mejor disfruto el momento. Esas son como las decisiones que sí tenemos y tenemos la capacidad de decidir, De controlar. de controlar, exactamente. Entonces, todas nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras consecuencias, todo lo que viene dentro de nosotros es lo que sí podemos controlar. Lo que está fuera de nosotros, eso nada lo podemos controlar. En el Absolutamente nada. ejemplo, en el ejemplo del que se mete en el tránsito cuando vamos manejando, no podemos controlar su decisión de haberse metido. No está en nuestro control y el que se ponga pausa y se regrese la acción porque nosotros estamos decidiéndolo. Y creo que muchas de las ocasiones en las cuales nos descentramos, por así decirlo, de nuestras responsabilidades porque culpamos al otro o a la otra persona de que yo estaba bien, pero tú provocaste que yo estuviera mal. Exactamente. Bien, David, bien acertado. Exacto, siempre le ponemos la responsabilidad al otro. Es que él me hizo enojar, es que él me dijo, es que ellos me tratan mal, es que, a ver, sí, probablemente, pero ¿dónde está tu responsabilidad de poner un alto, de poner un límite, de hacerte respetar, de hacerte valer? Esa es tu responsabilidad. Entonces el otro puede hacer mil cosas,
A lo mejor pueden llegar a decirte algo que no te agrada, pero es tu responsabilidad de agarrar y decir, a ver, espera un momento, no lo voy a tomar porque no me corresponde y te pido que no lo vuelvas a hacer. Esa es mi responsabilidad. Ahí sí podemos hacer algo. Lo que el otro sienta, y es bien difícil porque a veces decimos, oye, no sé, un día conversando con un colega, pues nosotros identificamos de dónde vienen algunas emociones, que decimos, a ver, esto viene de nuestra herida infantil, ¿no? Entonces la reconozco y sé que cuando alguien hace X o Y cosa, a mí me recuerda mi herida infantil así tal cual, y eso, pues, obvio, te mueve todas las emociones, te descentra, pero esa es tu responsabilidad. Entonces, lo que haya hecho el otro, aunque a ti te haya generado eso es tu responsabilidad, lo que te genera. Y el otro no tiene nada que ver en ese pleito, ni con tus emociones. Entonces es bien interesante porque a veces el otro puede hacer algo que a ti te afecte y el otro no lo sabe, no lo identifica, entonces no lo hace con esa intención, simplemente pues es algo que hacen naturalmente. Y el que tiene que trabajar eso eres tú, porque no es su rollo, eres tú quien tiene que trabajar con eso. Ahí sí se aplica cuando hay un, digamos, rompimiento con una pareja, es de, no eres tú, soy yo, pero aquí sí es al revés, soy yo, no eres tú, Soy porque yo. estamos haciendo un ejercicio de interiorizar nuestras emociones. Y yo quiero preguntarte, Lilia, porque aquí que tenemos la oportunidad, ¿cómo se relaciona esta responsabilidad con la autoestima? Es donde tú tienes la capacidad de responder. Entonces, por ejemplo, en lo que decía anteriormente, quien tiene una buena autoestima puede identificar y poner límites. No se queda callado, no entra en el pleito, no entra en el juego, sino agarra y dice, a ver, límite, ¿no? Si alguien llega enojado, lo puede identificar y decir, a ver, este no es mi rollo, es tu rollo, quédate con tu rollo. Cuando tú lo soluciones, platicamos, porque lo que traes no tiene nada que ver conmigo. Pero quien no tiene una buena autoestima, quien no se reconoce, no se autoconoce, entra en el juego y entonces entran en las discusiones, entran en el pleito y entonces él me dijo y entonces yo le dije y se hace ahí la discusión, ¿no? Por eso es importante la capacidad de responder. Por ejemplo, también está relacionado con los momentos que te da la vida. Si en este momento la vida te pone un momento difícil, un momento de crisis, ¿qué capacidad tienes tú de responder? Una persona con alta autoestima tiene la capacidad de discernir qué camino elegir, tiene capacidad de elegir, de salir adelante, de saberse capaz, de saberse autosuficiente para resolver el conflicto o para enfrentar la crisis. Y una persona con una baja autoestima, obviamente, le va a ser muy difícil salir del problema, porque siente que no es capaz, porque siente que es algo que le sobrepasa, porque siente que no tiene las herramientas, que no es suficiente él para resolverlo. En eso está relacionado. Ok, gracias por esa respuesta y queda muy claro. Ya nos están poniendo comentarios y aprovecho para leer alguno de ellos para que Adelante. ustedes que nos están viendo, esto se ha vuelto muy interesante, muy didáctico, muy interactivo porque ustedes nos van escribiendo en el chat de todo lo que está compartiendo Lilia o de las reflexiones que a veces yo aporto. Ustedes, ¿en qué momento han sido responsables y actuaron de una manera que no era la más adecuada? ¿Y en qué otro momento sí tuvieron el control de responder o no de la manera que ustedes deseaban? Porque digamos que hablar del otro es bien sencillo. Hablar de uno mismo es donde se pone difícil la cosa porque es sincerarte. Nos están ya aquí escribiendo. Normi Mazariegos, a mí cuando la persona sigue preguntándome algo con necedad, no me enoja, sino me da risa. ¿Será malo eso? No, no es malo, es bueno.
porque de hecho no está cayendo en el En juego de el ciclo. la otra persona, donde se mete Exacto. en un ciclo de te vuelvo a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Muy bien, me llama la atención en lo que nos escriben ustedes, algunos otros ejemplos que ustedes reconozcan, el hecho de que la autoestima tal vez no la tenemos presente al momento de tomar decisiones. Lo que pensamos es qué estudios tengo, qué experiencia tengo en este tema, qué conocimiento previo me dieron, qué consejos, qué advertencias, pero no estamos pensando qué tan buena es mi autoestima para tener la capacidad de responder a esto. Así es. Por ejemplo, una persona que sabe que es fuerte, que es valiente, por ejemplo, en lo que tú trabajas, ¿no? Debes de identificar como las personalidades. Les es muy fácil hablar en público y pararse y decir, y tienen esa autoestima elevada. A los que dicen, híjole, es que no lo voy a hacer bien, no sé si estoy capacitado, no sé. Cuando tienen estas emociones, pues les cuesta mucho más trabajo, ¿no? Sí, es cierto. Y el tema de hablar en público, yo en los últimos meses es algo muy, muy curioso, Lilia. Le he dado una importancia a identificar la autoestima que tiene cada persona que toma mi curso de hablar en público, porque se relaciona mucho en qué tan confiado estás de lo que opinas, no de lo que sabes, de lo que sientes, de lo que quieres compartir. Y la mayoría, pues llegamos a, yo también cuando empecé a conocer las clases de hablar en público, pues yo también tenía mucho miedo. Pero es el miedo a ser criticado, es el miedo a que qué tal si lo que digo los demás se burlan, qué tal si no aporto nada, qué tal si tartamudeo, qué tal si me trabo, si se me olvida. O sea, estamos pensando mucho en lo que no somos capaces de hacer. Entonces, yo creo que la autoestima está subestimada demasiado y está sobrevalorada únicamente en el aspecto de cuánto me quiero. Porque todo lo que estás desarrollando aquí tiene que ver con una formación de autoestima desde que éramos niños, no solamente es en los últimos meses. Sí, así es. Todo bien, todo está como unido. O sea, cuando ves, por ejemplo, a un paciente, dices, a ver, este tema hay que trabajarlo, esto y esto, esto. Pero al final de cuentas todo va unido, ¿no? O sea, toda la problemática en sí va unido y uno está conectado con el otro, con el otro, con el otro. Entonces, no es que puedas trabajar una sola, sino que una es consecuencia de la otra. O sea, la infancia es consecuencia de, las experiencias es consecuencia de, las vivencias es consecuencia de, ¿no? La toma de decisiones que vamos teniendo a lo largo de la vida. Entonces, todo está unido y todo está relacionado. Muy bien, pues alguien más nos comenta, Milagros, yo me dejé afectar mucho por lo que las demás personas me hacen. Es un aspecto muy como aceptación de que me ha pasado, pero con esta reflexión yo creo que Milagros podrá entender que depende de ella la respuesta que en el futuro tenga. Claro. Y es bien sencillo analizarlo y reflexionarlo. Es bien Sí, es complicado, sencillo, pero es complicado, muy bien complicado. complicado hacerlo. Claro, porque, por ejemplo, te puedo poner 1000 ejemplos porque eso lo trabajo mucho y ya me llama la atención cuando de repente pues, les haces esas reflexiones, ¿no? De, es que me hizo algo, ok, pero, y me tiene que pedir perdón, ¿te tiene? No, no te tiene que pedir perdón. ¿Qué te toca a ti hacer? No, pero él me hizo, no, ¿qué te toca a ti hacer? Porque eso es lo que a ti te corresponde. Al otro déjalo con su vida y con sus problemas. Ellos los tienen que resolver. Eso les toca a ellos. Como lo resuelvan, está bien. A ti te toca resolver lo tuyo. ¿Y cómo lo vas a resolver? Entonces, deja de esperar del otro. Eso es súper importante también, ¿no? Dejar de esperar del otro, sino enfocarte en ti, que generalmente nos enfocamos en todo lo de afuera, pero no vemos nada hacia adentro. Sí. Nos están preguntando y seguramente nos puedes dar una respuesta muy práctica porque no vamos a repetir las otras 3 lecciones al responder esto, pero Mariela nos pregunta, ¿cómo elevo mi autoestima? Ok. Mucho trabajo,
Lo que hemos englobado, bueno, son habilidades, tienes que crear habilidades, tanto de verte a ti, reconocerte, autoconcepto, cambiar tu autoconcepto, que es la forma como te ves, enfocarte en ti, amarte desde otra forma de estar contigo, bueno, ver tus logros, felicitarte por tus logros. Bueno, son como unas ideas que te puedo dar generales, ¿no? Muchas gracias, Lilia, para que Mariela no se quede con esa pregunta. Muy bien, estamos hablando ahorita de la importancia que es la responsabilidad y Lilia nos explicó que la palabra o el acto que entendemos como responsabilidad es el acto de tener la capacidad de responder a la situación, a lo que nos dijeron, a lo que nos está aconteciendo, o sea, es cómo voy a responder. Y cuando decimos, es que yo soy muy responsable, como que lo asociamos a yo hago que las cosas se hagan porque yo cumplo. Es como más el término que hemos asociado, porque cuando se busca trabajo, lo primero o lo que leemos es que sea responsable, O sea, pero se entiende más bien que sea cumplido, no es que tenga la capacidad solo de responder si algo no está mal o si algo está bien. Eso me parece muy, muy valioso para que no lo olvidemos. Y pues ahora que estamos hablando de responsabilidad, seguramente ahorita me dejaste pensando que cuando tienes algún paciente y tú le estás ayudando a que se dé cuenta de cómo va a poder responder, no se enojan contigo cuando tú les dices, te tiene que pedir perdón, no te hacen, o sea, como que, te estás de su lado. no, no, más bien es como que se quedan pensando, ¿no? Y hay muchos que sí lo identifican y me dicen, sé cuál es la respuesta correcta, pero, ¿no? O sea, sí lo identifican, pero no es sencillo, yo lo entiendo, ¿no? Es normal que no sea sencillo. Más bien reflexionan, o sea, más bien reflexionan, dicen, pues sí, ¿no? No, ¿por qué? Bueno, pues sí, no, no, no tiene que, ¿no? Entonces, más bien es un acto de reflexión. Ok, pues entonces, que esto nos ayude a poder entender nuestra capacidad y una capacidad se desarrolla cuando la practicamos y la vamos a practicar cuanto más recordemos estos consejos que nos está dando Lilia, porque creemos que si entendemos la idea, ya tenemos la habilidad de responder la próxima vez. Y la próxima vez puede ser que mañana alguien se nos atraviese al ir manejando y caigamos en lo mismo y a lo mejor nos da la idea de lo que dijo Lilia, pero ya después, ¿qué pasó? Y eso será la primera parte, me imagino, para identificar qué fue lo que hiciste, actuaste en automático, volviste digamos, hacer lo que siempre haces, o sea, respondiste de la misma manera. ¿Cómo se quitan esos vicios no sé si se le llamen así, o esas acciones repetitivas que están tan en el inconsciente? Mm, Haciéndolos conscientes. Es difícil porque es habitual, entonces estamos acostumbrados a responder siempre de esa forma. Pero al identificar y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Y esta emoción solamente me corresponde a mí, no al otro. Entonces, la que se tiene que hacer cargo de la emoción eres tú. Y a lo mejor tienes que hacer cosas para que tú te sientas bien, está bien, ¿no? No sé, yo estoy enojado y entonces yo tengo que hablar para sentirme bien. Ok, entonces háblalo, pero hazlo de una manera asertiva, no, no, no en forma de discusión, ¿no? Estamos muy arraigados, es muy complicado, David, porque sí te puedo decir que me ha tocado situaciones en donde, pues obvio, yo identifico muy bien esos patrones Uh-huh. y entonces yo entiendo que estás enojado, pero pues es tu emoción, manéjala y se descargan, ¿no? Conmigo y yo digo, ok, yo identifico que es tu descarga y está bien, pero este es mi límite, ¿no? Hasta aquí te dejo llegar y lo demás, descárgalo en tu terapia, con tu terapeuta, haz lo que tengas que hacer, que sea necesario, porque lo demás ya no me corresponde. Son estas capacidades y habilidades que tenemos que ir desarrollando. No es fácil, no es sencillo porque es difícil identificarlas, o sea, es muy complicado explicarlo, es como más bien
en la retroalimentación terapéutica, en donde lo van identificando y lo van aprendiendo. No es que te dé un concepto como tal, que haya un ejercicio, porque estaría genial que yo te dijera, haz este ejercicio y lo vas a aprender. No se puede. Es como en la práctica y en la vida cotidiana y en la retroalimentación terapéutica, en donde lo van aprendiendo. Y mucho de esta responsabilidad, que es responder el para qué, está muy unido también de la motivación. La motivación viene, hay motivación extrínseca y intrínseca, ¿no? Que es la motivación que tenemos por fuera y la motivación que tenemos internamente. Generalmente la ponemos hacia afuera, todo lo que queremos lograr, pero porque quiero verme bien para mi marido, Ujú. porque quiero tener el cuerpo que ella tiene, porque todo está hacia afuera siempre, generalmente. No es malo, pero generalmente ese tipo de motivación al poco tiempo se esfuma o es más difícil de mantener. Se desvanece. Se desvanece. Entonces, cuando tenemos una motivación interna, es la que sí podemos estar manteniendo y nutriendo todos los días, porque eso depende de nosotros al 100%. Entonces, lo que hacemos es para nosotros. Porque yo me quiero sentir bien, voy a hacer ejercicio. Porque yo me quiero ver bien y estar saludable, entonces voy a comer bien. Por todas esas razones que tengamos, y entonces es responder el para qué. También viene del responder para qué haces las cosas. Ujú. Y eso es parte de la motivación y parte de responsabilidad. Estás respondiendo ante una situación y también estás descubriendo tus para qué en la vida. Qué, Eso viene interno. qué profundo y además qué fácil a veces es olvidarlo, porque si le preguntas a cualquiera, o sea, a todos los que estamos aquí, ¿cuáles son tus motivaciones? La mayoría vamos, o creo, porque yo no puedo generalizar, pero la mayoría considero que vamos a responder mi familia, mis hijos, mi esposa, mi empresa, mis amigos, o sea, es afuera, afuera, afuera. Y cuando alguien responde, mi mayor motivación soy yo, es como visto por los demás de, qué ególatra, qué soberbio, cómo que tú eres tu motivación. Y está mal entendido desde mi punto de vista, Lilia, porque deberíamos ser también nosotros el propio motor de las cosas que queremos. Pero le damos esa parte de, es que me están exigiendo en mi trabajo que yo haga esto, mi motivación es que no me despidan. Ok, es un motivo, es importante, pero sería diferente que el motivo sea, voy a crecer, cumpla con lo que me están exigiendo o no en este trabajo, es mi responsabilidad. Ahí entra esa parte también. Exactamente. Y muchos también trabajar, por ejemplo, tu misión de vida, ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en esta vida? ¿Cuál es el motivo de estar aquí? ¿Para qué quieres hacer las cosas? ¿Para qué vas a responder de X o Y manera ante X situación? O sea, ¿para qué quieres ayudar a la gente? ¿Para qué quieres ayudar a la sociedad? Ujú. Es mucho como lo dices del trabajo, ¿no? Es diferente cuando te apasiona tu trabajo, porque entonces no son, lo hago porque tengo que cumplir, sino lo hago para que yo me sienta bien y para ayudar a los demás o para encontrar eso que a mí me motiva constantemente. Ok. Están preguntando cuestiones del tema anterior, pero me gustaría que ahorita respondas rápidamente y continuamos con el tema de la motivación porque va ligado lo que acaba de explicar. Emma nos escribe, qué interesante, una pregunta, cuando otra persona te ofende con toda la intención, ¿qué hacer? Interesante. Es complicado. A ver, por ejemplo, en el caso que yo les ponía, a mí me tocó vivir una situación en donde yo sabía perfectamente que la persona que tenía enfrente estaba enojada y tenía toda la intención de decir lo que fuera necesario para lastimarme, pero yo tenía la decisión de no hacerlo, porque yo sabía que era su emoción y si yo me dejaba involucrar, yo iba a caer en.
Entonces ubiqué, ok, mi emoción con él es X, su emoción conmigo es el enojo. Entonces él tiene que resolver su enojo. Lo entiendo, lo comprendo, porque hay que mm, darle valor a la emoción del otro, eso es importante, pero Ujú. también me reconozco a mí, entonces digo, a ver, esto no me corresponde, yo no me siento así, entonces yo no tengo por qué enojarme, porque no es mi emoción, es la del otro. Y yo puedo elegir si lo que él me dice me lastima o no. Sí, me parece un excelente ejemplo porque cuando otra persona sabes que tiene la intención de herirte emocionalmente, ofenderte, lastimarte, exponerte, se puede en algunas ocasiones también como visualizar muy rápido, de ese es el juego. Pero cuando uno pierde ese autocontrol, es cuando respondemos exactamente en el juego que nos querían meter. Y es muy, por ejemplo, de nos ofenden a nuestra familia y obviamente respondemos de inmediato. Claro, Y creo que es algo humano. Eso es lo que lo hace complicado, porque es algo humano responder con las emociones cuando sientes el enojo en el estómago y cuando te pones rojo del coraje, se nota y la otra parte se da cuenta que lo logró. claro. Y ahí Y es ahí el viene la inteligencia emocional, que es la capacidad de tú controlar tus emociones. Entonces, está bien sentir las emociones, no es malo y es bueno identificarlas, o sea, una buena capacidad tienes que identificarlas, decir, a ver, sí estoy enojado, pero lo que es asertivo es yo manejo mi enojo y cuando esté tranquila puedo llegar a solucionar el problema. Si yo enojada respondo, nada va a salir bien. Entonces, ahí entra la inteligencia emocional, saber controlar tus emociones, cómo descargarlas. Sí es necesario descargarlas, pero no lo vas a hacer con la otra persona. Ese es tu trabajo. Ujú. Y entonces después, asertivamente, solucionar el problema. Me gustaría poner en contexto ese término de asertividad, porque a veces lo confundimos con diplomacia y no es lo mismo ser diplomático que ser asertivo. Ser asertivo en este ejemplo sería, no me voy a molestar, acabo de decir asertivamente lo que no permitiré y estoy absorbiendo mi responsabilidad y puede que te enojes más, pero eso es cosa tuya. Y Exactamente. pensamos que la asertividad es, ¿cómo le digo de una manera elegante y correcta para que no se moleste? Que no voy a entonces caer en ese juego. O sea, no hay que confundir la diplomacia y la cortesía con la asertividad. Asertividad es estar consciente que habrá una respuesta después de lo que hayas respondido. Claro, y que somos, y ahí viene igual lo mismo, la responsabilidad. Somos responsables de la respuesta que va a tener el otro. Ujú. También esa es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, yo elijo poner un alto siendo consciente de la consecuencia que tenga lo que voy a decir, Ok, muchas buena gracias o por mala. haber respondido esas preguntas porque se iban a acumular. Recapitulando, hablaste de la capacidad de responder ante lo que nos sucede. Después hablaste de las motivaciones y tanto la responsabilidad como las motivaciones tienen que ver con la autoestima. ¿Podrías continuar desde esa parte? Ok. Entonces, tenemos que identificar qué nos mueve en el mundo, qué nos mueve en la vida. Cuando podamos identificar esas motivaciones, nos va a ser mucho más fácil retroalimentarnos y mantenerlas. Entonces, aquí es la pregunta es responderle a la vida el para qué, eso te va a motivar a lo demás. O sea, vamos, te vas a poner objetivos. ¿Por qué? Porque ya vas a saber, por ejemplo, no sé cuál es tu motivo de vida. Por ejemplo, para mí sería ayudar a las personas, Ujú. ¿no? Crecer como profesional. Entonces, esa es mi mayor motivación porque me encanta mi trabajo, me encanta ayudar a las personas. Entonces, me pongo metas para lograr eso. ¿Cómo quiero trascender en este sitio como profesional?
Bueno, pues quiero tocar tal número de personas. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces ahí vas empleando las metas y vas empleando acciones y dices, a ver, esto me mueve porque me llena, porque me nutre y entonces voy a hacer lo necesario por ayudar a las personas, por llegar a mayor número de personas y quiero que me vean de esta manera y quiero que me recuerden de esta manera y en eso es en lo que trabajas y eso es lo que te va a estar motivando constantemente. Ok, entonces el papel de las motivaciones nos ayuda también a responder nuestro para qué hago lo que hago y por qué o para qué me interesa crecer en este tema, porque si no tengo un para qué, el tema me va a parecer banal y me va a parecer de esto es una pérdida de tiempo. No hay un para qué, no hay una respuesta que te motive. Y entonces, por eso es que estamos hablando de estos temas. Y voy a leer también aquí los comentarios de Thor, que está en desacuerdo con lo que estamos diciendo y es parte para también poner en práctica todo esto, porque también es válido, no todos deben estar de acuerdo. Y Thor lo que está escribiendo aquí es, o sea que si insultan a tu familia en público, tú te quedas callado porque te intentan meter en un juego y luego lo que él escribe es, somos animales y el instinto hay que salvarlo cuando viene, es autoprotección. Entonces, pues aquí la respuesta es de él. Y Claro. eso es lo Y que es él muy está, válida. y es válida, exactamente, es muy válida. Claro, es válida. Pero Pero bueno, volvemos a lo mismo, es decisión de cada quien tomar la decisión. O sea, si para ti está bien gritar, bueno, grita, está bien. Pero bueno, sé responsable de la consecuencia que vaya a traer el grito que vayas a dar o el golpe que vayas a dar, ¿no? La acción que vayas a dar. ¿Quieres defender lo que crees? Defiéndelo. Solo hazte responsable de la consecuencia que venga y todo está bien. Esa es como la parte esencial, la parte de responsabilidad, ¿no? Ok, puedes responder de la forma que tú quieras, es tu elección, tenemos esa libertad de elegir en todo momento, esa es otra capacidad, ¿no? Tienes esa libertad, elige lo que tú quieras y como tú lo quieras y está bien, no hay nada mal ni bien. Solo hay que sernos responsables de lo que viene de esa respuesta, ¿no? Cuando somos responsables, tomamos la consecuencia tal cual viene. Eso es como lo importante, creo. muy bien. Pues listo, entonces aquí el punto es que cuando tenemos la responsabilidad de identificar nuestras emociones y conocemos nuestras motivaciones, la autoestima se desarrolla cada vez más. Y desde mi experiencia como asesor de imagen, al haber también trabajado con personas, sigo trabajando con ellas, sigo aprendiendo de todos los que yo puedo conocer. Lo que yo he observado, Lilia, es que entendemos las cosas, pero no las practicamos, porque damos por hecho que entender algo se da por sí solo. Y entonces, algunos consejos que nos puedas poner así como tal vez un checklist muy básico de qué deberíamos nosotros trabajar a partir de hoy en el tema de la responsabilidad y de las motivaciones. Importante. Bueno, en tema de motivación, las preguntas que puedes responder es, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero, cuando yo trascienda, primero, plantearte, ¿quieres trascender en esta vida y de qué forma quieres trascender? ¿Quieres trascender con tus amigos? ¿Quieres trascender solamente con tu familia? ¿Quieres trascender en la sociedad? ¿Quieres dejar algo importante en la sociedad? Y de eso partimos para lo demás, ¿no? Para plantearte lo demás, tus nuevas metas y tu nuevo crecimiento. Luego es pregúntate de qué forma quieres trascender. Dentro de tus habilidades y dentro de tu conocimiento, ¿de qué forma puedes trascender? Dentro del núcleo que ya elegiste. Y entonces elige ahora las formas en cómo quieres ser recordado. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Como una persona qué? Una persona amable, una persona enojona, una persona agresiva, quieres ser una persona noble, y depende de lo que quieras trabajar o como quieras ser recordado, valiente, fuerte, lo que sea, entonces empieza a trabajar sobre eso, empieza
a trabajar siendo una persona fuerte para que entonces así seas recordado. Si quieres ser una persona valiente o un físico-culturista, bueno, pues empieza a trabajar con tu cuerpo, haciendo ejercicio, para que puedas ser recordada como un físico-culturista. Si esa es tu motivación, Y esa es tu por motivación, y eso es supuesto. lo que tú quieres hacer, claro. Entonces, de acuerdo a eso es donde vamos a empezar a trabajar, la forma en cómo queremos ser recordados. Y eso va a ser una gran motivación en tu vida, porque vas a encontrar para qué es en tu vida. O sea, ¿para qué haces esto? Ah, pues porque quiero trascender de esta manera, porque quiero ser recordado de esta manera. Y quiero que el día que me muera, la gente diga, ay, ella era X, Y, Z, ¿qué cosas quieres que digan de ti? Y empieza a trabajar para ser esa persona que quiere ser recordada, tal como quieres ser recordado, para dejar huella en los demás, huella en tus familiares, huella en tu núcleo social, huella en la sociedad, en donde tú quieras hacerlo. Ese Ok, va a ser como un factor central de motivación. Y la responsabilidad la podemos empezar a trabajar con siempre tener presente a ver, ¿de qué sí tengo control? De mis acciones, mis pensamientos, mis consecuencias, mis conductas. Y entonces identificar qué sí podemos hacer en cada situación de lo que nos corresponde. Mis pensamientos, mis conductas. Por ejemplo, mis pensamientos. Yo me tengo que hacer cargo de mis pensamientos. Generalmente las personas, bueno, no es que lo crean, pero es como lo tenemos ya, yo creo que habitual. Me toca mucho que las personas dicen, es que yo sé que él piensa X, porque lo siento y porque lo veo. Entonces, ok, está bien que lo sientas, que lo veas, pero hasta ahorita no he conocido a ninguna persona que sepa lo que piensa el otro, ni lo que siente el otro. Vamos, no te puedes meter en la cabeza de nadie más. Hasta ahorita no he encontrado una persona que se pueda comunicar telepáticamente y pueda saber lo que piensa, lo que ve el otro, lo que siente el otro. Entonces, siempre pregunta, pregunta y quítate de dudas. Entonces, no es, yo pienso que él dice o yo pienso que él cree que yo soy. Acércate y pregunta, oye, ¿piensas esto? Y él te va a contestar y te va a decir sí o no. Entonces, siempre preguntar lo que nosotros creemos porque eso es lo que está dentro de nosotros y es lo que podemos controlar. Entonces hay que separar estas dos cosas, hacernos cargo de lo que nos corresponde y empezar a preguntar al otro para no interpretar. Entonces no interpretemos ni los pensamientos del otro, ni la conducta del otro, ni el sentimiento del otro. Eso es súper importante. Porque puedes llegar tú hoy de un mal día, David, y yo puedo decir, ay, seguramente le caigo mal, porque trae una cara. Pero nunca me acerqué a preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Y ahí se hubiera respondido mi pregunta de por qué llegaste como llegaste. sí, o a lo mejor directamente, si eres asertivo y estás dispuesto a aceptar la respuesta que te den, es, oye, ¿te caigo mal? Y a lo mejor te dicen, sí, ok, pues entonces yo pregunté y me dan la respuesta que yo estaba pidiendo. Claro. O sea, son ejemplos opuestos para que podamos entender que no siempre vamos a accionar todos idénticos. No, y no siempre vamos a tener una respuesta positiva. Eso también es importante saberlo. O sea, dentro pues, del trabajo, nosotros como terapeutas también lo hacemos en nuestra vida, obvio. Y a veces decimos, sí, lo voy a hacer asertivamente y entonces todo va a salir muy bien. Y hay veces que no sale bien, pero lo importante es que tú hayas hecho el movimiento, que tú hayas dado el paso, porque eso es un crecimiento personal. Lo demás le toca el paquete al otro. Cada quien tiene sus tareas que asimilar, sus respuestas que decidir
y las consecuencias que aceptaremos después de nuestra respuesta. Me parece muy, muy, muy práctico y estas ideas que nos estás brindando, podremos, si queremos, empezar a ponerlas en práctica incluso hoy mismo por la noche, mañana, de una buena responsabilidad, de una motivación identificada, ¿hacia dónde nos puede llevar con la autoestima? Empieza a elevar la autoestima todo esto porque tienes un sentido de vida, tienes esa motivación interna para seguir adelante. Entonces te ves capaz de hacer las cosas, te ves capaz de hacer lo que nunca habías pensado que eras capaz de hacer. Vamos, cambia el concepto de los demás, cambia el concepto de tu imagen. Entonces, eso es lo que también estamos trabajando, ¿no? El autoconcepto, la autoimagen y todas estas habilidades que vamos creando van cambiando y modificando de forma indirecta esta forma en cómo nos vemos. Entonces, si trabajamos en cómo queremos vernos, eso lo vamos a tener de retroalimentación de los que los otros ven. Entonces, va a ir modificándose eso también en nosotros. De esa forma vamos aumentando la autoestima, vamos viendo que tenemos capacidades, que somos capaces de actuar o de responder ante la vida en ciertas situaciones, somos capaces de ser diferentes, vemos que somos capaces de ser valientes, vemos que somos capaces de muchas cosas. Eso aumenta la autoestima indirectamente. Para todos aquellos que hoy es la primera ocasión en la cual se conectan para trabajar este tema de la autoestima, para conocerlo, les recuerdo que es un proyecto que ya tiene con hoy 4 lecciones y para que puedan conocer las anteriores, pues es importante mencionar que van a ir al YouTube, al canal de Lilia Guerra, lo van a buscar así, Conversando con Lilia Guerra, y allí podrán ver las 3 lecciones anteriores, porque empezamos hablando acerca de la autoimagen que tenemos, después las creencias acerca de nosotros, que eso es algo muy, muy profundo. La tercera lección tuvo que ver con reconozco mis habilidades y cuánto trabaja mi autoestima a partir de ese reconocimiento. Y el día de hoy estamos hablando de responsabilidad y motivación. Entonces, suscríbanse al canal de Lilia porque además de estos temas, ella aporta muchísimo contenido muy valioso y además práctico. Entonces, aquí es para que después esta transmisión está ayudando a que conozcamos todos estos detalles, pero a partir de los siguientes días ya no la van a ver aquí, la van a poder ver únicamente en el canal de Lilia. Aquí nos están indicando, el tema es muy interesante, nos dicen también lo importante es que se aprenda. Yo diría lo importante es practicarlo y no solamente que se aprenda. Practicarlo nos ayuda a desarrollar la habilidad. Tener mayor autoestima no es un resultado de un deseo sin ejecutar nada, sin cambiar nosotros. Para que los demás cambien, no es que le pido al otro que cambie para que entonces yo cambie. No, es al revés. Primero cambio yo y eso, si tiene consecuencias, afecta a todo mi entorno. Así es. Entonces, pues, ¿qué podemos concluir, Lilia, para cerrar la lección número 4? Ok, para concluir, como dices tú, David, esto se trata de estarlo trabajando y trabajando y trabajando. Un tip que les puedo dar es, como en el deporte, si tú quieres ser un buen corredor, acércate al grupo que te va a alimentar o te va a motivar para ser un buen corredor. Entonces, si quieres ser exitoso, júntate con la gente exitosa porque ellos te van a enseñar habilidades y estando cerca de ellos vas a aprender inherentemente, vas a adquirir habilidades que el otro tiene también. Entonces, busca, de acuerdo a lo que tú quieras hacer o crear o ser, busca personas que sean tus mentores o tus guías, sin que se los digas, pero acércate a esas personas para seguir aprendiendo de ellas, de cómo lo hacen o qué tuvieron que hacer o qué te pueden ayudar, en cómo te pueden ayudar para desarrollar lo que tú quieres desarrollar.
Excelente consejo y además a veces esos mentores ya vivieron las etapas que estamos apenas nosotros por cruzar y un consejo de alguien que ya lo logró, que ya pasó por esa experiencia, hace el camino a veces más sencillo o a veces más Claro, entendible. A veces es más entendible, no que lo haga más sencillo. Sentirse acompañado y sentirse también motivado, porque también esa motivación que puede darte las personas que ya están en ese como en ese contexto, lugar. es que te sientes parte también de un grupo que comparte tu para qué. Entonces, Eso. imagínense ustedes, dicen varios en internet, porque no es como una frase que solo se le atribuye a una persona, pero que si te juntas con 5 personas exitosas, el sexto vas a ser tú. Así Si te es. juntas con 5 personas que tengan buena autoestima, el sexto vas a ser tú. Y entonces no se trata de que ahorita hagamos como que una lista de con quién ya no tendríamos que estar, pero es una cuestión de elige también tus relaciones, elige tu círculo más cercano y sobre todo pues hay que empezar a relacionarnos de manera más positiva con los que tienen una buena autoestima, porque es difícil que tú le eches muchas ganas y tu círculo más cercano es el que te dice, no, no, Exacto. nunca podrás, no estás haciéndolo bien, no es como nosotros queremos que seas. Creo que eso sería una reflexión muy importante para compartirla. Así es, David. Pues Lilia, muchísimas gracias. Siempre es un placer para mí platicar contigo. De verdad que el nombre de tu canal me parece atinadísimo porque es Conversando con Lilia Guerra. Lo hemos hecho a partir de las primeras lecciones que hemos dado. Yo te agradezco mucho porque estás ayudándonos mucho. Yo aprendo junto contigo, o yo creo que aprendo de ti principalmente, todos estos temas que como experta en el punto de ser terapeuta y de manejar muchos detalles que a veces damos por hecho, que solo se corregirían si tuviéramos suerte, si tuviéramos otro pasado, si tuviéramos otras oportunidades, pero no nos damos cuenta que somos nosotros quienes generamos ese cambio. Entonces, mil gracias. Gracias a ustedes por conectarse, gracias por estar con nosotros, por seguirnos y pues los esperamos en la próxima transmisión. Perfecto, pues que pasen una excelente noche o día cuando vean la transmisión y recuerden que esta transmisión estará un día más en Imagen Excellence y al día siguiente va a estar en el canal de Lilia, conversando con Lilia Guerra. Pásenla excelente, hasta luego.